Cedo el uso de la voz a nuestro invitado de honor, el maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos. Mis compañeros de la Policía Federal me hicieron favor de preparar toda una presentación técnica y ellos también ya saben que finalmente no las uso, o sea que luego me da más por platicar y expresar lo que hoy está aconteciendo en el país y los nuevos retos que estamos enfrentando, más como una vivencia y luego desde luego conectado a carácter técnico, criminológico, de política criminal, que permita tener una conexión con las cosas. Me parece que eso puede ser más útil. Y una segunda parte, si ustedes están de acuerdo, yo quisiera también aprovecharla para tener un intercambio de opiniones, preguntas, respuestas que yo pueda desde luego responder, siempre y cuando no sean de carácter confidencial, pero sin duda casi todas las podemos responder, casi todas, y si son académicas todas, y si no, pues ahí está Álvaro Vizcaíno que puede contestar algunas. Es el coordinador general del Sistema de Desarrollo Policial de Policía Federal, que hoy viene un poco a sancionar si sí la hago o no para dar clase. Entonces ahí está Álvaro. Bueno, de hecho, Álvaro tenía la comisión de venir a hablar y yo aplaudirle, pero me dijo, no, pues el que te espera me está aquí. De todos modos, gracias, Álvaro. Bien, yo cuando me hicieron el favor de invitarme en el marco del diplomado que se desarrolla y tratando de conectar también tres cosas fundamentales, llegamos a la conclusión que teníamos que hablar de algo fundamental, tratando de conectar la prevención del delito desde el punto de vista técnico, el contexto del México de hoy y el contexto de la Administración Pública Federal nueva. Había tres hilos conductores distintos que teníamos que conectarlos. Cuando definíamos qué platicar hoy aquí y qué exponer, decíamos, no hay otra, hay que hablar de los retos, hay que hablar de lo que viene. Hay una gran expectativa político-criminal de lo que va a ser México en los próximos años. Desgraciadamente en este país, y me quito un poco la placa, la voy a tapar, desgraciadamente en este país reinventamos los gobiernos, esto cuántas veces lo hemos hecho, cada 6, cada 3 años estamos reinventando la seguridad pública. Y hace poco teníamos una reunión con mis asesores. Me decían, oye, vamos a hacer esto, y yo bromeando, pero en serio les decía, eso se inventó en el siglo XIX. O sea, eso ya se sabe, ya se dijo. Parece que lo dijimos hoy y lo estamos inventando. La profesionalización, la carrera policial, todo eso se inventó hace mucho tiempo. Sería muy injusto pensar que no hay nada en México, pero hay muchas cosas en México. Yo le decía, no, a ver, vamos a trabajar sobre los nuevos retos de la seguridad. Hoy ese es el reto, ¿no? Un reto es prevenir, sí. No lo hemos hecho, no sé. Habría que definirlo. Técnicamente están perfectamente claras las definiciones de la prevención del delito en cuando menos sus tres fases que son conocidas. ¿Qué le toca hacer al gobierno? Le toca procurar, administrar y hacer prevención. Eso, creo que eso también lo han escuchado casi siempre. Pero entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto en el México de hoy? En el contexto de lo que vive el país, un país policultural, con una base social totalmente distinta, con una serie de diferencias de todo tipo, y un país además hermoso, ¿no? Y como Veracruz a lo mejor no hay dos, pero bueno. ¿Qué habría que hacer en el reto que ofrece esta administración? Porque ahora no puedo dejar de despegarme de mi encargo para poder hablar de los retos. Bueno, decirles que, bueno, la primera que ya se las anuncié, pues la primera que me parece básica y de orden común es: no vamos a inventar el hilo negro. O sea, el hilo negro, el agua tibia y el café de la parroquia están inventados hace mucho tiempo. Esa es la primera premisa. Este país no se va a volver a reconstruir en materia de seguridad pública. Le ha hecho y le hemos hecho un gran daño cada vez que queremos decir, es que yo voy a construir la policía del siglo XXI. Esa está construida desde el siglo XIX, por ejemplo. Por lo que, no sé si hay aquí alguien que trabaje en el aspecto de la seguridad pública municipal. ¿Alguien? No. Pero cuando se ha estudiado el tema de la seguridad pública municipal, si la modificamos o no, ya que la hemos estudiado, descubrimos que la policía municipal no ha sufrido modificación constitucional en el 115 desde la Constitución de 1857. Mostramos el modelo constitucional de seguridad pública desde entonces.
Y queremos saber, por eso les digo, sí están las cosas inventadas en el siglo XIX, lejos, muy lejos de nosotros. Luego, hablamos de la carrera policial. ¿La carrera policial está inventada en México? Sí, desde hace 40 o 45 años. Ustedes saben, como dato cultural, ¿cuántos años festeja hoy la Policía Federal en este año? ¿Tienes idea? Bueno, tú no, por favor. Tú no, inspector. Tú tampoco, comisario. Bueno, es que es muy curioso, nos olvidamos de las historias. La Policía Federal, llamándose Policía Federal, cumple 5 años. Llamándose Policía Federal Preventiva, otro invento del hombre blanco, cumpliría unos 14 años, 15, por ahí. Pero la Policía Federal Mexicana, constituida, está cumpliendo 85 años. Es toda una institución. Imagínense si yo vengo a inventar el hilo negro de la Policía Federal, pues no creo en eso. No vamos a inventar nada por el estilo. Lo que sí vamos a hacer en el nuevo contexto de los retos es construir un eje de transversalización que ayude a todos, no solo a la policía, sino a todas las autoridades, a tener un solo escalón en el tratamiento de la inseguridad y más aún el de la violencia. Hoy uno de los graves problemas en México no es la inseguridad, es la violencia. En el contexto de la violencia, no todo el país está envuelto en la violencia. Hay una parte, hay otra, y luego la violencia, como todo, yo digo que es un fenómeno social vivo, se mueve de un lado, se mueve al otro, pero no se mueve la gente, no se mueve la sociedad, se mueve el fenómeno. Y no se mueve el fenómeno, se mueve quien provoca la violencia. Ese es hoy uno de los grandes retos. ¿Cómo vamos nosotros a construir violencia? ¿Cómo vamos a transversalizar acciones y condiciones para controlar violencia? Ese es uno de los retos, en verdad, hoy uno de los grandes retos, objetivamente hablando. Les puedo hablar de los institucionales, ahorita voy a tocarlos. Pero uno de ellos es ese, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y cómo hacerlo? ¿O cómo creemos que estamos haciendo algunas cosas para esto? Y algo que se ha oído también, lo han escuchado ustedes como de manera muy trillada, ha sido el de mayor inteligencia, ¿no? Lo han oído en la televisión, inteligencia contra la delincuencia, algo así, que no es una frase, ¿no? Pero inteligencia sin organización, sin planeación, sin orden, sin transversalización, sin explotación, sin productos, sin claridad, sin una serie de cosas, no funciona. Es como aquí mismo, todos tenemos un grado de inteligencia, pero si no nos organizamos no hacemos un diplomado. Es decir, si no ponemos orden, estructuras, objetivos, claridad, no funciona. Y luego la inteligencia es muy celosa, ¿no? Es como una novia celosa, no quiere que nadie se le acerque, tal. Es muy complicado. Pero cuando hablamos de esto, en el contexto del México de hoy, no hay otra que sentar a todos los actores de la inteligencia, que son todos, hay un concepto que se los explico, en donde todos tenemos que venir a traer a una sola mesa todo lo que se llama inteligencia. Hay algo que tiene que ver con prevención del delito, que se llama inteligencia social. ¿Quién puede saber más de las cosas que la propia ciudadanía? O sea, yo tengo mecanismos de inteligencia, todos, hasta los municipales, los estatales, los federales, todos tenemos instrumentos para generar. No todos tenemos instrumentos para explotar, no todos para analizar. Pero ¿quién genera la mayor inteligencia en este país? Los propios ciudadanos. ¿Quién es el primero que llega a una escena del crimen? Un ciudadano, no un policía. Luego llegan los municipales, luego los periodistas, a quienes saludo y agradezco que estén aquí. Y luego, van llegando. Pero el primero que llega, el primero que nos avisa a los policías, pasó algo, es un ciudadano. Cuando un policía ministerial llega al Ministerio Público a levantar fe y a tratar, pues ¿qué hace? Hace un proceso de interrogación. Y empieza a preguntar qué pasó. ¿Y quién vacía la información? Por la inteligencia, se llama inteligencia social. ¿Qué pasa con todo ese flujo de información? No lo estamos usando, no lo estamos explotando, no lo estamos organizando, clasificando y mucho menos explotando. Hoy ese es uno de los conceptos más novedosos. No hay mucho de qué hablar, no hay mucho de qué leer, en materia de inteligencia social, pero es uno de los grandes conceptos que hay que traer a la mesa. Luego, por supuesto, inteligencia compartida, protegida, cuidada, pero desde luego explotada. ¿No les ha pasado a ustedes? No, bueno, no son policías, no pienso que todos son policías. Que pues de repente sucede algo,
Y voltea uno al cajón y saca una serie de cajas, y ahí está toda la información. ¿Qué pasó? Simplemente falló el sistema de inteligencia. El dato ahí estaba, la información ahí estaba, simplemente los que no estábamos éramos nosotros poniéndole atención a las cosas, o poniendo un esquema de organización, etcétera, etcétera. Hoy, los riesgos de la violencia los estamos tratando de combatir con inteligencia organizada, planeada, estructurada, que nos permita anticiparnos. ¿Para qué sirve la inteligencia? La inteligencia tiene dos momentos. Uno, muy interesante, para perseguir. Yo quiero saber quién hizo A. Pero el más importante, y uno de los que hace la Policía Federal, es investigar para prevenir. Investigar para prevenir. Es un concepto nuevo, es un concepto basado en la reforma del 2008, si no me equivoco. Es un concepto que nutre las facultades de la Policía Federal y de las policías preventivas, en donde dicen, tú ahora no investigas para perseguir. ¿Habían oído eso? Ahora investigas para prevenir. Y es un concepto así de delgadito entre una cosa y otra. Una la usan las policías investigadoras, las ministeriales, etcétera, etcétera, pero con delitos consumados. Ya mataron, ya robaron, ya violaron, tal, y vamos a investigar para perseguir. La otra no. La otra, arropada de la inteligencia, es investigo para que no se cometan los delitos. Me encuentro una pistola, hago una intervención telefónica legal, y es para prevenir, para que no se cometan delitos. Esa parte basada en inteligencia hoy es una de las grandes herramientas del Estado mexicano para poder combatir violencia, combatir delincuencia organizada y combatir otras tantas figuras. Desde luego hoy lo importante es poder explotar las herramientas. Sin esas herramientas, pues prácticamente hoy la delincuencia moderna no la podríamos atender porque no pareceríamos instituciones modernas en materia de seguridad pública. Hoy es una de las grandes herramientas que ya no está nueva, es de 2008. Ya, bueno, aquí estamos acostumbrados a que en 3 meses arreglamos el mundo, pero luego no es así, ¿no? Luego, después del tema de inteligencia, que es uno de los temas más apasionantes, otra de las grandes acciones que estamos intentando construir es un concepto muy trillado, muy gastado, muy usado, pero muy útil, ¿no? Muy útil, que es el tema de la coordinación. Es el tema más gastado. Tiene 15 años. En México tuvimos que organizar una ley, se llama la Ley General de Bases del Sistema Nacional, la Ley General de Bases, que establece las bases del Sistema Nacional, algo así. Tuvimos que organizar una ley para ponernos todos de acuerdo, los 3 órdenes de gobierno, todos pensemos igual, actuemos igual, construyamos lo mismo, hace 15 años más o menos, 97 por ahí. Un modelo extraño, porque era una ley no de seguridad pública, una ley basada en derecho administrativo, que distribuía facultades para que cada quien hiciera lo que tuviera que hacer. Pasó un poco de noche, pero ahí es donde se incluía acceder a la defensa y a la marina para ser parte del sistema de seguridad. Y simplemente el caso mexicano extraño de decir, ahí están 35 reglas para que se sienten a ponerse de acuerdo. Imagínense qué extraño. La coordinación, yo la concibo como un concepto más de orden político que jurídico y que de seguridad pública. Nos lo robamos los que nos dedicamos a la seguridad pública para decir, la clave del tema en México es la coordinación. Y nos lo robamos hace 15 años, no lo hemos soltado. Y es más bien un espíritu de convencimiento que jurídico. Lo hicimos jurídico y bueno, hicimos una serie de cosas, muchas muy buenas y muchas regulares. Hoy, ¿cuál es esta parte del reto? La coordinación hoy lo que tiene que ser solo tiene una palabra clave más, tiene que ser efectiva. No hay un mecanismo concreto, hay un mecanismo legal, pero no hay un mecanismo instrumental que siente al federal, al estatal y al municipal en un solo objetivo. Se ha confundido con mando único, se ha confundido con mando nacional, policía nacional, se ha confundido con muchas cosas, pero no está, en México no es posible. Para entrar a un concepto así, tendríamos que primero desaparecer el municipio, pero también al Estado y centralizarlo todo, y este país no está para estar centralizado. Este país tiene ya un modelo político organizado en la Constitución. Luego, para poder hacerlo,
tendríamos hoy que ir más allá del marco jurídico e ir al marco político y ir al marco administrativo. Hoy nosotros construimos un modelo de coordinación efectiva a partir de diagnósticos únicos que no hemos tenido. Platicamos don Jorge Uscanga y yo. ¿Quién sabe aquí a ciencia cierta cuál es el problema veracruzano, por decir algo? Pues lo sabemos todos, pero no lo tenemos en un solo lugar. No sabemos los diagnósticos con claridad, los estamos haciendo. Se han hecho diagnósticos aislados. Sabemos cómo está Jalapa, sabemos cómo está, voy a traer ejemplos de otros lados, cómo está Tamaulipas, por ejemplo. Sabemos sí a medias, pero no sabemos con metodología, con precisión, con inteligencia, con una serie de elementos, no sabemos cómo. Cuando en México logremos saber la radiografía exacta de cada uno de los lugares, no solo a nivel estado, sino municipio y hasta comunidad, cuando logremos identificar una serie de factores de origen, causales, en ese momento vamos a poder atacar. ¿Cuál va a ser la sorpresa? Don Jorge lo sabe muy bien, claro que cita a don Jorge Flores, somos grandes amigos y hemos hablado mucho del tema. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a descubrir lo que también ya han oído ustedes muchas veces, que la mayoría de los temas no tienen que ver con la policía, que la policía tiene un espectro de actuación muy acotado respecto de un fenómeno mucho más grande, que volvemos a caer que si el empleo, la educación, tal, sí, cierto, pero a la hora de atender un tema coyuntural, incluyendo a delincuencia organizada, sus motivaciones originales son provienen de muchos lugares, de muchas causas. Y luego lo que la policía tendría que hacer es atender en el escalón que le toca, que eso es la parte donde nos hemos perdido. Yo he visto policías estatales, municipales, federales, ya atendiendo cosas que no son de prevención del delito. Y no me van a dejar mentir aquí en Veracruz. Haciendo policías ya de plano, yo lo he hecho, me acuso. Haciendo trabajo social, ¿no? Para que nos vean bien. Entonces vacunamos, subimos a los niños a los caballos, y les damos la vuelta, los subimos a los helicópteros. Y hacemos cosas de ese tipo porque pensamos que esa es la clave de la prevención. Esa no es la prevención del delito. Esa más bien es como la estrategia de cómo me reconcilio con la ciudadanía. Pero es otra cosa, ahorita voy a hablar de ello. Luego, cuando descubrimos en el fondo qué toca hacer a cada quien y cuando distribuimos responsabilidades y tareas fundamentales, y no me estoy refiriendo a cambiar el modelo de educación, no, sí, así bajita la mano, a simplemente atender al núcleo familiar, que todo el mundo esté en paz. Incluso la parte policíaca en su primera fase, que es la prevención policial, que la policía esté en el lugar que le toca, en la esquina que le toca, que sea amable, responsable, respetuosa, digna, etcétera, todos ya saben. Desde eso hasta los modelos de fondo, el modelo educativo que hoy está en un proceso de cambio en el país, que me ha tocado participar en Chimpasí, por ejemplo. Desde ahí hasta el sistema de salud, etcétera. Pero hoy a la policía, y eso lo tengo muy estudiado, nos tuvo un pedacito muy pequeño pero fundamental. Yo digo que hacemos la función, y hablo ya de la policía en general, no de la federal, pero hacemos una función de bisagra. Por un lado representamos a la autoridad, por otro lado también somos defensores de la comunidad. O sea, hacemos una función de que articulen las dos cosas. Y cuando esa articulación no funciona, estamos fracasando en el modelo. Hoy a mí me toca, en la parte de la Policía Federal, hacer que se articule eso. Hoy una de las grandes banderas ideológicas que traemos en materia de Policía Federal es que no estamos buscando confrontaciones, estamos buscando la tranquilidad y la paz. Eso nos toca a la policía. A nosotros nos toca promover eso. Claro, si quieren deteniendo, haciendo mil cosas, pero eso es lo que vamos a hacer. Cuando hablamos también de esto, no podemos dejar de lado que el reto mayor está en cómo nos ven los ciudadanos. Y cuando entramos a este tema, es el que quizás es más complejo, es cómo voy a hacer y cómo vamos a hacer. Son los grandes retos, no de mi policía, sino de todas las policías, todas. ¿Cómo vamos a hacer para que la ciudadanía
se dé cuenta que tiene una policía y la policía se dé cuenta que tiene una ciudadanía responsable y una policía responsable. ¿Cómo vamos a hacer eso? También se ha escuchado hasta el cansancio sobre el tema, pero hoy ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué esto se vuelve una de las estrategias fundamentales de esto? Simple y sencillamente porque creo que los policías y los ciudadanos somos los buenos y del otro lado están los malos, punto, ¿verdad? Puede haber policías, elementos malos, los hay, pero la institución como tal es buena, la institución, y dentro de esa bondad de la institución hay muchos policías muy buenos. Cuando un policía se porta mal, uno, es suficiente para que todas las corporaciones sean, incluso cualquiera, ¿no? Yo oigo mucho cuando un policía se porta mal, que los hay, temas de corrupción, temas de abuso de autoridad, tal. Se sataniza toda la corporación y yo siempre me pregunto, ¿y dónde están los hijos y las esposas y los papás y las mamás de los policías que sí se portan bien? ¿Por qué los satanizamos? O sea, el policía que se porta mal, y yo se los digo a mis policías federales, el policía que anda en una deslealtad, coqueteándole al narcotráfico, él no es policía. Él no es policía. Si lo hizo, y no sé, él no es policía. Pero él tampoco debe representar a toda la policía, a la que sea. Un policía de a de veras, los que yo conozco de a de veras, que aquí hay en esta sala, un policía de veras se entrega, es leal a la placa, es honesto consigo mismo. Y si ustedes me preguntan, ¿y tienes varios de esos? Yo les diría que tengo miles de esos. Miles. Lo que pasa es que esos no salen en la tele. Un día me gustaría que salieran. Bueno, acaba de salir dos muy buenos en la tele, ¿no? El famoso Espartaco y la Torbellino, ¿no? La campeona mundial de box. Pero tengo 38,000. Es decir, dos buenas historias contra cualquier otra que pueda distorsionar. Cuando digo que esto es uno de los retos mayores es porque yo tengo que lograr, no solo yo simbolizo como si yo representara a más policías, es que nosotros los que dirigimos las policías tenemos que lograr en esta etapa que en verdad la ciudadanía se alíe con la policía, se alíe. Es muy fácil cuando decimos, es que el policía, mira, está lloviendo y el tránsito de aquí de la esquina, el de aquí de la esquina. Voy a decir una palabra, me disculpan los medios. Mendigo tránsito, ¿usted no ve? Pues sí, pues el tránsito tiene 12 horas, está bajo la lluvia, luego estuvo bajo el sol, y luego la lluvia, así como en Jalapa, luego la lluvia, luego el sol, luego la lluvia. A lo mejor no ha comido, a lo mejor tiene problemas familiares porque está 12 horas aquí. Sufre igual que uno de nosotros, académicos, policías, trabajadores del gobierno, etcétera. Y es exactamente lo mismo. Yo le he dicho, y Álvaro lo sabe muy bien, que yo no quiero que me forme Robocops, esos no existen. Un policía de trabajar, pero a ver si no les echó mosca aquí. Un policía de trabajar 8 horas porque es lo que el cuerpo aguanta laboralmente. Y es donde sus condiciones intelectuales están siempre alerta para trabajar. Cuando los llevamos a 12, 24, 30, 48 y los investigadores que a veces están 8, 10, 12 días en un proceso, o un negociador de secuestro, yo tengo muchas mujeres negociadoras de secuestro, que pueden estar 9 meses, 10 meses, metida en la casa de la familia víctima, negociando, y no van ni a su casa. Esos policías, esas historias no las conocemos. No las conocemos. Conocemos la que sale en la prensa, o que tienen que informar, y estoy de acuerdo. Pero esos no son policías. ¿Por qué me los en leña verde? No importa. ¿A qué leña verde? No importa. Yo no tengo problema. No son policías. Pero del otro lado hay muchas historias de la policía de veras muy positivas. Ayer hirieron a 4 policías míos defendiendo una caravana en Apatzingán. Murieron 8 campesinos. Ayer los fui a ver. Y la verdad me sentí con mucho orgullo que casi ellos querían ponerse para que no dispararan los delincuentes. Esas historias no se saben. Esas no se saben. La que trascendió fue la de los 8 campesinos muertos, que lamento. Los mató el crimen organizado. Pero las historias de los 4 policías, hoy uno muy grave en el hospital, no se sabe. Y es cuando yo tengo que venirles a decir a ustedes, ese reto me tienen que ayudar a
convertirlo en un éxito. Porque de lo contrario, siempre vamos a estar peleando con la policía, y la policía, y la policía. Y bueno, que cada quien haga su esfuerzo con la policía. Pero el reto de hoy es que ustedes y nosotros seamos uno solo. Que las historias que les cuento, que don Jorge aquí en Veracruz les cuente todos los días una historia de éxito, que seguro habrá, diario, el que salvó un niño, el que cruzó la calle al viejito, el que todo, diario hay una historia. Y hay quien dice, ese es tu trabajo. Sí, es mi trabajo, mi trabajo es con la sociedad, para con la sociedad. El reto es tan grande que esta Semana Santa, con el apoyo de mis compañeros de la Policía Federal, hicimos 146,000, otro informaría, hicimos 85,000 infracciones. Yo diría, hicimos 145,000 ayudas al público. Es una mística distinta de operación. ¿Cuántas infracciones? No me importa, yo no soy una autoridad recaudadora. ¿Cuántas atenciones al público hicimos? 145,000 en 10 días, con 38,000 policías. 3 cada quien, 4 cada quien. Suficientes para que la gente piense que es un policía de servicio y no un policía de reacción, de golpeteo, de corrupción, de abuso de autoridad, de colusión o de lo que sea. Este reto quizás es para mí el que tiene marcada mi vida profesional como policía y que siempre lo ando abanderando. Pero bueno, ya no les cuento de eso porque hasta a mí me dan ganas de llorar. Luego, tenemos también como reto, ustedes me dicen a qué horas me callo, para que empiecen a preguntar. Acá hoy traigo como para hablar hasta las 12 de la noche. Y además yo encantado. Les voy a recuperar la hora que perdí, porque si no tiene inconveniente. Acabo cobramos lo mismo. Bueno, otra de las místicas de esto es, y lo empezaba a referir hace unos momentos, tiene que ver con un concepto que acuñamos que se llama gerencia policial. ¿Qué quiere decir eso? Finalmente yo soy como gerente o director de una gran empresa que tiene miles de empleados, miles. ¿Y qué pasa en México? En México hay 480,000 policías más o menos. ¿Y qué pasa con ellos? Poco sabemos qué hacen ellos. Poco. Y yo ahorita pregunto que si yo estuviera en Coahuila y le preguntara al director, oye, ¿qué hace tu policía número 320? Es lo que no sabe. No me vayan a preguntar a mí qué hace. Yo, el único que sé que está haciendo es el comisario Bravo, que está aquí enfrente. O de él puedo saber, porque está aquí. ¿Qué pasa con gerencia policial? Gerencia policial es uno de los conceptos quizás más sofisticados que estamos trayendo hoy, porque lo que queremos es saber qué hace la policía objetivamente hablando. Todas las policías, no la mía. Es un concepto que queremos transversalizar con los estados y los municipios. Queremos saber, imagínense ustedes que pudiéramos saber qué hacen los 480,000 policías. Este país fuera otro. Nada más con saber, bueno, yo les pregunto aquí a los directivos del campus, ellos saben muy bien, porque es una organización, saben muy bien sus profesores, a qué horas entran, a qué horas se van, cuántos alumnos, qué calificación tienen los alumnos, el domicilio de los alumnos, bueno, casi todo. Si me van a temas de inteligencia, quién anda con quién es novio de no sé quién, o sea, así son, yo los conozco. Bueno, difícilmente en México se ha construido un sistema de gerencia. Bueno, no difícilmente, no se ha intentado. Queremos hacer un mecanismo donde podamos hacer esto y qué sirve, para qué sirve esto. No solo para saber qué hacen, sino para evaluar. Yo cómo sé que uno de mis policías hace lo que dice que hace. ¿Cómo sé que patrulló? ¿Cómo sé que previno? ¿Cómo sé que detuvo? ¿Cómo sé que infraccionó? Pues tengo grandes números. Tengo 140,000, 145,000 servicios sociales, 85,000 infracciones. Y eso, ¿quién me dice cuántas hizo el comisario o el inspector jefe? ¿Qué me dice? Bueno, en México hay una gran ausencia de control policial. Ya hablando de temas de policíacos de fondo. Una gran ausencia de tramos, de control entre una cosa y otra. Y nos salen bien las cosas. Al final hay resultados. Fíjense lo maravilloso de la policía mexicana en general. O sea, pues al final hay un montón de detenidos. Las cárceles están todas llenas, si mal no me equivoco. Hay un montón de detenciones todos los días. Yo tengo muchos detenidos todos los días. O sea, al final salen las cosas, pero salen
un poco con la injundia y con el valor del policía mexicano, que además somos muy valientes, estamos reconocidos en América Latina como de las mejores policías, nomás en México no sabemos, ¿verdad? Pero estamos reconocidos. Acabo de estar en Ecuador y nos ponen un monumento porque somos de las grandes policías de América Latina, nomás no sabemos nosotros. Y entonces con todo ese empuje lo hacemos, pero estamos construyendo un mecanismo que permita tener bien claro el rol de cada quien, cuánto hace, cuánto produce, medir resultados, medir alcances, intervenciones. Hay una gran cantidad de indicadores que hoy tiene que haber. Una de las propuestas que se tiene con esto es crear un sistema nacional de indicadores. Los que somos investigadores en materia de seguridad, pues nos vamos a buscar a las páginas a ver estadística. ¿Qué tenemos? Pues conteo de delitos, más bien conteo de averiguaciones previas, pero no hay más. Conteos de homicidios, ¿no? Ahí los tenemos todos. Y tenemos una serie, pero no tenemos indicadores. Es algo que hace falta en el sector. Y como no lo medimos, no sabemos qué tan grave es. No sabemos qué tan grande. Hoy, ¿cómo medimos la violencia? ¿Alguien sabe? ¿Cómo medimos la violencia? Pues lo estamos midiendo con dos factores fundamentales: número de homicidios y secuestro. ¿Y eso es violencia? No siempre es violencia. El concepto de violencia es muy grande. Estamos proponiendo, en verdad que es algo novedoso, y yo no le quiero decir a nadie, si ustedes dicen que yo dije, por supuesto que yo lo niego. Estamos haciendo este sistema porque necesitamos saber. Es como el INEGI. De repente nace el INEGI porque necesitaba saber qué estaba pasando con los mexicanos. ¿Cuántos iban a la escuela? ¿Cuántas casas? Nosotros también tenemos que saber todo eso en materia de seguridad pública. Los indicadores de fondo, no solo homicidios, secuestros y a la parte superficial. Muchos homicidios o pocos, muchos secuestros o pocos. No, necesitamos ir a más. ¿Cuántos de los que mueren? ¿Qué edades? ¿En dónde? ¿Son las criminógenas, victimógenas? Necesitamos hacer muchas cosas para poder diseñar, para hacer planeación estratégica. Hoy tenemos herramientas chiquitas, bonitas pero chiquitas. Necesitamos un gran sistema de indicadores que nos permita, en verdad, generar los insumos necesarios para hacer planeación estratégica. Luego, para irme más rápido, porque ya estoy contando algunos bostezos. Algo que me parece fundamental, empezaba diciendo eso también, que hemos hablado en muchas ocasiones, en muchos planes nacionales de desarrollo y estatales, etcétera, etcétera, sobre la profesionalización, y aquí hay expertos en ello. Y hemos hablado y hablado mucho, y yo mismo he construido programas, acciones, yo mismo doy clase, la profesionalización y tal. Yo creo que este país a estas alturas tiene un grado de profesionalización, no sé si alto, pequeño o no, pero lo tiene. Lo que creo que no tiene de plano es un alto nivel de especialización. Y esto parte también del concepto primario del fenómeno delictivo. O sea, nosotros preparamos de manera pareja a todos los policías y hasta a los investigadores, un curso básico, tronco común, casi todos los tenemos ahí. Pero ¿qué sucede? Cuando volvemos a ver el fenómeno delictivo, ya dije que era multicausal, multifactorial, entonces nos damos cuenta que tenemos que especializar. O sea, que un secuestro no lo es lo mismo que un robo. Que un secuestro tiene hasta modalidades diversas. Un robo, bueno, la propia estadística es muy complicada porque el concepto de robo lo tenemos que abrir en 20 conceptos. Robo a casa habitación, robo a domicilio, robo a comercio, robo a vehículo, a interior de vehículo, autopartes de vehículos, a transporte público, a transporte de cargas, de pasajeros. Cada cosa, los que somos policías de calle, investigadores, cada cosa tiene una razón de ser. Cada fenómeno tiene un modus operandi. Han oído hablar de eso. Y a los policías los vamos entrenando en todo. Entonces, de repente ya le entras al secuestro y al homicidio. Pero luego nos vamos a los sofisticados, a los lavados de dinero. Y ahí ya de plano casi nos reunimos todos. No hay mucha especialización de alta escuela en crimen organizado, lavado de dinero, trata de blancas, los nuevos delitos transnacionales, los tráficos de armas, tráficos de personas, tráficos de órganos, delitos cibernéticos. Y luego es muy fácil, lo manejado muy fácil es que eso es de fuero federal. Sí es de fuero federal, pero los primeros delitos que se cometen en el fuero común. Pero también la gente está cansada de los fueros. Y a mí ya no me digas, si le toca al municipio, a la federación, a mí resuelve.
Con esto lo que estamos haciendo es llevar al mayor número de policías a una alta especialidad. Hemos detectado 30, 33 especialidades. O sea, ya debemos ser los policías como los médicos. Voy a decir una barbaridad, pero disculpen, si hay médicos les pido una disculpa. Médicos, cardiólogos, pediatras, no sé qué. Así tiene que haber ya policías. Así ya tiene que haber policías. Tiene que haber policías en materia de lavado de dinero, especialistas en contabilidad pública o privada. Y si es privada, de empresas o de menor escala. Tenemos que llegar a un grado de especialidad. Nosotros nos estamos poniendo como reto tener a los mejores negociadores de secuestro, a los mejores. Si tienen que ir a Australia, a Francia, a Rusia, a Estados Unidos, nosotros queremos, pero también queremos que los estados los tengan, si no siempre vamos a ser subsidiarios de los estados. El estado debe tener sus 10 mejores negociadores de secuestro y luego los 10 mejores en lavado de dinero y luego los 10 mejores, no sé cuántos, en trata de personas, porque esa alta especialidad la estamos extrañando en prácticamente toda la cadena. Y ahorita hablo nada más de nivel policial, pero si me dejan hablar de todo, también se necesita especializar en ministerios públicos y luego jueces, ¿qué creen? Entonces la tarea es un poco compleja, pero yo sé que ustedes aquí le van a entrar. Alta especialidad es uno de los conceptos que estamos empleando para afrontar los nuevos retos del México que nos toca. Sobra decirlo, nomás lo voy a mencionar para que luego no digan que se me olvidó, pero otro de los retos, sin lugar a dudas, es la propia actuación de la policía, de las policías. Si somos corruptos, si somos de abuso de autoridad, si nos coludimos, todas esas cosas, ya muy dicho, muy platicado, con muchos programas, hoy también se convierte en uno de los grandes retos que hay que atender. No puede haber hoy policías metidos a temas de corrupción, menos a temas de colusión. Los hay, muchos, pocos, no sé, cada quien sabe su historia, pero es una de las cosas que tendremos que atender. A mí me gustaría ir cerrando diciéndoles que, hablando de los retos en materia de seguridad y prevención del delito, lo más importante que yo podría decir que es una tarea compartida, es una tarea prácticamente en donde interviene la sociedad y el Estado, donde dentro de la sociedad hay roles fundamentales que hay que seguir. Yo extraño mucho, me van a dar la razón, cuando en la hora nacional hace 20 años, ¿alguien ha oído la hora nacional? Sí, ¿verdad? Casi todos. ¿Y se acuerdan que hace 20 años decía un mensajito que decía, son las 10 de la noche, ¿sabe dónde andan sus hijos? No saben cómo extraño yo eso. ¿Por qué ahora ya desapareció esa frase? ¿No? Y ahora bien podría haber una que dijera, son las 6 de la mañana, ¿sabe dónde andan sus hijos? ¿No? O sea, sin problema. Los papás nos hemos dejado de preocupar de los hijos. Uno de los grandes problemas que hemos encontrado es que cada vez hay muchachos más jóvenes interviniendo en temas de delincuencia en general. Cada vez son más jovencitos. Y le echan la culpa que si la economía, mucho tenemos que ver los papás. Yo quiero a los papás, sobre todo a las mamás, pues los papás, pues ahí estamos trabajando malamente. Pero las mamás, que son las mejores en materia de inteligencia social, la mamá sí sabe muy bien los amigos del hijo y de la hija, con quién se va, a qué horas llega, sabe muy bien de los novios de las amigas, del novio de la hija, o sea, las mamás casi saben todo. Cuando el hijo, la hija, rebasa y le gana a la mamá la partida, híjole, ya hay peligro. Pero ¿en qué tiene que ver esto? Esta es la base fundamental del tema de prevención. No tiene nada que ver con la policía. No, ahí yo ya no puedo hacer más que pedirle al de la hora nacional que vuelva a poner su cintillo, pero no creo que me vaya a hacer caso. O me va a poner el de las 6 de la mañana. Y bueno, me parece que eso es lo más importante. Empujemos juntos hacia el encuentro de un nuevo escenario. Nos lo merecemos como sociedad, como institución. Celebro mucho hacer estos encuentros porque me da la oportunidad de encontrarme con gente que va a entender lo que estamos haciendo como policía frente a todo lo que está implicando, todas sus complicaciones, todos sus retos, y que estoy seguro que de esta tarde, yo espero haber cambiado la visión de algunos de ustedes respecto a lo que estamos haciendo. Todos estamos metidos en esto, los que están estudiando, los que trabajan en los medios, los que trabajan en el gobierno, los que trabajan en la policía, en la academia,
y hasta los que no hacemos nada podemos hacer algo para que esto cambie. Muchísimas gracias. Pues, sí,